Así que nada, empezamos. Un par de detallitos. El primero, lo lógico, lo que normalmente la gente pensaría para hacer un maratón de limpieza y de orden como esto, es ponerse ropa cómoda, que te dé igual ensuciar y que esas cosas. Eso en teoría es una falta de respeto, es como que le estás diciendo a tus cosas que no te importan y que no te han servido para nada, es como que no les das valor, ¿vale? Por eso tienes que vestirte normal o incluso arreglado. A mí arreglado me parece excesivo, unos vaqueros y una camiseta, suficiente. Y después, otra cosa, para empezar, en teoría es mucho más fácil empezar por las prendas que están cerca del corazón. En el caso de las mujeres serían los sostenes, pero la verdad es que hay muchos sujetadores pues, que ni te producen alegría ni te producen nada. Y ella no te recomienda empezar por los sujetadores por eso. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Camisetas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta la estación en la que te encuentres cuando hagas esto, las camisetas de la estación opuesta. En este caso estamos en enero, las camisetas de verano. Debería empezar por camisetas de tirantes o blusas o camisas que te pongas en verano. Y si ves que tienes dudas, pregúntate, si el tiempo cambiase de repente, si ahora de repente hiciese 40 grados, ¿querría ponerme esto? Si la respuesta es no, le agradeces y te deshaces de ello. Así que nada, vamos a empezar. Repito, 11 menos cuarto de la mañana. A ver a qué hora acabamos. Yo creo que por eso con Mari dice que hay que empezar temprano con esto. Ella recomienda empezar al alba. Pasa que al alba, pues dependiendo del país donde vivas, pues es un concepto muy tal. Si hay algo... Si hay algo que tengáis dudas, que os queráis probar porque no sabéis si os va a sentar bien o no y queréis decidir en base a eso, separadlo un montón aparte y al final os lo probáis todo junto. Vale. Camisetas. Y 21. Así que eran 5 y 2, 7 y 13, 20 y 21, 41 camisetas. Y lo he reducido a la mitad. Esta la he separado porque al volver a tocarla ya no tenía tan claro que me produjese felicidad. Entonces lo voy a dejar en el montón del no sé. Se va a ser mi montón del no sé y después cuando haya ido con toda la ropa, pues me pondré a repasarlo. Y voy encontrando todas las prendas de todo para hacer un repaso y calcular exactamente qué porcentaje de mi ropa es la que me quedo.
Bueno, 12 menos 20. A falta de 5 minutos para una hora. Ya he seleccionado las camisetas, he seleccionado los jerseys, los vestidos, los monos y los pantalones y faldas. Y he reducido entre el 40 y el 50% de cada una de las cosas. Pantalones, tenía 34 pantalones y 4 faldas y me he quedado con 15 pantalones, que aún así siguen siendo muchos, pero son los que me han tocado. 15 pantalones y 2 faldas, que me parece lo más significativo. Camisetas también me he quedado con la mitad, tenía 42, me he quedado 20. Me está pareciendo increíble. Me está pareciendo alucinante. O sea, ya me imaginaba que iba a ser espectacular, pero ahora que lo estoy haciendo y lo estoy... No, es que no me lo creo. Llevo ya un saco lleno y ya estoy empezando con el segundo saco de verdad. De tirar solo 2 camisetas, pues la verdad es que la ropa que tengo la tengo bastante bien cuidada. Y es que es increíble. Nada, sigo. Ya no grabo más de momento de esto. Cuando haya acabado de seleccionar toda la ropa, otra vez. Hasta ahora. Pero bueno, básicamente me lleva 2 horas pasar por todo el montón. Esto es el resultado, ¿vale? Las 2 chaquetas esas también me las he quedado las 2. La rosa porque me da felicidad y la negra menos, pero me hace falta para una entrevista de trabajo o cualquier cosa, pues me hace falta tener una americana negra. Y este es el resultado. He ido contando las prendas. Eso es lo de tirar y eso es lo de donar. 2 sacos llevo, ¿vale? He ido contando las prendas y me he quedado con el 55% de lo que tenía. O sea, he reducido a casi la mitad mi ropa. Increíble.